Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Cuadrada. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental. Vamos a hablar sobre la vinculación probable, posible, existente entre la lectura y la ciudadanía. Tiene algo que ver leer para ser mejores personas en la vida comunitaria. Y eso lo vamos a hablar con Daniel Goldin Halfon, quien ha sido editor de libros, pero sobre todo yo creo que es un promotor de la ciudadanía, o es de los que creen que leyendo podemos hacer mejor las cosas en comunidad. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. Debo decir que Daniel además es actualmente el director de la Biblioteca Vasconcelos. Nos acompaña también Verónica. Buenas noches, y ¿qué Pepe tal? Ureña. Muy buenas noches. Daniel, la primera pregunta que te haría es ¿por qué hay una vinculación, o si la hay, entre leer y ser ciudadano? Mira, yo creo que hay una vinculación sin duda entre leer y ser ciudadano. Lo que quisiera es un poco problematizar esa vinculación y dejar de correlacionar lectura con libros y más bien empezar a pensar en lectura de contextos, lectura de textos, lectura de uno mismo dentro de un lugar y fundamentalmente con la capacidad de leer y participar en un diálogo, ¿no? Eso me parece que es quizás un punto de arranque muy interesante como para entender dos cosas que en este momento son extraordinariamente complejas, ¿no? Que quiere decir ser un ciudadano de la cultura escrita, es decir, una persona que puede participar en la cultura escrita en un momento en donde, digamos, los valores tradicionales de la cultura escrita están en cuestión, si quieres después hablamos sobre eso, y también ser ciudadano en general, ¿no? Que Pero también... primero lectura, ¿qué cosas se leen además? Porque efectivamente la gente cuando oye de lectura piensa en el libro de papel. ¿Qué otras cosas? ¿Hay lectura de qué otras cosas? Mira, hay lectura de muchos objetos, ¿no? Hay lectura, pues lectura de, no sé, del cuerpo, del rostro, lectura del entorno, lectura del clima, lectura de... Se mira con cierta sonrisa cuando uno habla de esto, pero es absolutamente fundamental y es fundamental para entender el vínculo entre lectura y ciudadanía, un poco porque tradicionalmente el discurso de la lectura ha sido un discurso que ha estigmatizado, ha dejado afuera de, digamos, de las posibilidades de ser ciudadano a cualquier otra persona que no sea un letrado, ¿no? Y me parece que es un punto en este momento muy cuestionable, ¿no? Entonces, ahora, en este momento también digamos, los textos que uno lee son textos muy diversos, en muy diversos formatos, y cada uno de ellos también ha tenido unas transformaciones brutales en los últimos 30 años. Pienso, por ejemplo, digamos, un vínculo muy facilito, como hace 10 o 20 años, era leer para estar informado de lo que pasa en el mundo, ¿no? Que entonces pues leíamos fundamentalmente la prensa, leíamos fundamentalmente algunos libros, ¿no? Y pensábamos que, bueno, leyendo 3, 4 periódicos más o menos podíamos tener una información. En este momento los valores de, digamos, para acceder a la información de lo que supuestamente pasa en el mundo, pues accedes desde muchísimos lugares y no todas las fuentes de información están ligadas a los textos. No solo eso, sino que los textos que antes estaban como fijados y por tanto podían ser objetivables y podían generar una discusión pública sobre ellos, pues están continuamente adquiriendo esos valores que tenían antes la oralidad, ¿no? Es decir, se desvanecen, son fluidos, no los podemos fijar. Entonces tienes que citar un periódico diciendo a las 12:35 estaba tal, ¿no? Claro. Porque, sí, digamos, ¿qué edición del periódico vas a la edición en la red, en qué momento de la red, y pueden subir y bajar cosas, etcétera, ¿no? Entonces, es un momento muy complejo.
Y me parece que en ese sentido, digamos, para hacerle honor al lugar en donde estamos, televisión educativa, deberíamos pensar la educación lectora asumiendo esa complejidad. Las tecnologías que, bueno, justamente tú hablas, ¿no? de esta parte que está dejando un poco atrás, digamos, la palabra impresa, a la cual asociamos el término lectura, ¿no? Entonces tú, a la hora que dices, se pueden leer muchas cosas, no solo libros, no solo textos impresos, podemos seguir hablando de lectura cuando hablamos de las tecnologías, y entonces vamos a hablar de un concepto distinto, o si vamos a seguir siendo una sociedad lectora, aunque las partes, incluso se ha dicho que si el libro impreso va a desaparecer o si los periódicos van a desaparecer. Otro autor que entrevistábamos aquí en una entrevista decía que, bueno, siempre lo nuevo desplaza, pero no desaparece totalmente a lo viejo. Quizá los libros se conviertan más en obras de arte ahora, ¿no? O en textos, digamos, más apreciados o evaluados, pero estamos caminando hacia otro tipo de lecturas. Estamos caminando hacia otro tipo no solo de lectura, sino de valores asociados a la lectura, ¿no? Hubo un momento donde me remito, digamos, a la historia en general de la humanidad y a la historia en particular de México, la historia de Occidente, la historia del discurso político, digamos, en donde se podía fácilmente hacer una división entre los analfabetas y los lectores, ¿no? Y los alfabetizados, ¿no? Hoy en día básicamente esa división ha dejado de ser una división importante, y han cambiado también otras cosas quizás aún más importantes, ¿no? La división entre el creador y el público, ¿no? El creador deja de ser simplemente, el público deja de ser una persona fundamentalmente pasiva y es una persona que está interviniendo, que está escribiendo, ¿no? Y por tanto, como que los valores esos tradicionales asociados a la lectura se están poniendo en cuestión. No creo que hoy sea un rasgo diferenciador de ciudadanía, por ejemplo, leer o no leer, ¿no? Y además es cada vez más complejo saber qué tipo de lector eres. Me acuerdo cuando hicimos la encuesta nacional de lectura, ¿no? en el 2000. Tratamos un poco de diferenciar a partir de distintas variantes una tipología de lectores, ¿no? Y entonces estaba el lector omnívodo, que leía todo para distintas funciones, etcétera, hasta el lector casi no lector, ¿no? Para no dividir entre lectores y no lectores, ¿no? Y eran 10 tipologías. Entonces creo que hoy eso es aún más complejo. Desde 2000 al 2016 es muchísimo más complejo. Creo que estamos en un momento realmente muy interesante. Daniel, me gustaría que al regresar nos platicaras de varios temas, pero uno de ellos es, hace rato dijiste que los valores tradicionales de la cultura escrita están al acecho. Me gustaría que nos platicaras de eso, me gustaría que nos platicaras de esta cuestión de la movilidad de las fuentes y de la certeza. Para seguir con la conversación, regresamos a Mesa Cuadrada. Estamos platicando con Daniel Goldin, quien es un promotor, editor, pero promotor también de la ciudadanía. Regresamos. Estamos en Mesa Cuadrada platicando con Daniel Goldin sobre el tema de la lectura, y un tema muy interesante que de repente se nos olvida es que no solamente se leen libros escritos en papel, ni solamente se leen tweets. Hay muchas lecturas aún más importantes, como son las emociones humanas, la experiencia ecológica del entorno, y esta es una reflexión muy importante en este momento. Pero estamos platicando que justamente como la asociación entre lectura es con lo escrito, con lo venerado, con lo que está ahí en papel
papel y que por lo tanto es una fuente sagrada del conocimiento. Nos platicaba Daniel hace rato que él considera que la cultura tradicional del texto escrito está al acecho, está en cuestionamiento. ¿Cómo está este tema, Daniel? Mira, lo vinculo con ciudadanía, ¿no? Digamos que en algún momento se pensaba que la palabra escrita, la palabra fijada, era una palabra que podía ser objetivable, ¿no? Y entonces, por tanto, generar una discusión, ¿no? Frente y, por tanto, podías construir un cierto conocimiento. Con esto, la antropología tradicional dividía las culturas orales que no tenían memoria, que no tenían capacidad de producir un cierto conocimiento compartible, leyes, etcétera. Y entonces, bueno, eso se ha puesto cada vez más en cuestión. ¿Por qué? Entre otras cosas, por esto que decía yo, porque la palabra escrita se está desvaneciendo. Hoy estamos tratando de encontrar, digamos, nuevos modelos para la formación de esos ciudadanos, y esos nuevos modelos suponen una interacción, por un lado, de diferentes tipos de lecturas de las que tú hablabas, en donde se está mezclando el audio, se está mezclando la imagen, se está mezclando los textos. Pero yo creo que lo más importante de todo tiene que ver con la capacidad de generar pensamiento y de generar comunidad a partir de las palabras escritas. Y entonces nos retomamos un poco la ciudadanía en el... O sea, lo que tú estás diciendo es que la lectura produce capacidad de comunicarse y la comunicación genera comunidad. A veces puede producirla o puede producir el aislamiento. La lectura en sí misma creo que no produce más que puede producir, digamos, puede producir cosas diametralmente opuestas. Puede producir comunidad o puede producir aislamiento. Pero produce conciencia o enajenación. Okay. Creo que eso, en cierto sentido, es interesante. Pepe. Sí. Situando esto en el país, ¿cómo está México como lector? Mira, creo que estamos en una situación extraña, ¿no? México, digamos, en un siglo pasó de ser un país fundamentalmente analfabeta, plurilingüe, a un país básicamente, bueno, no es que lo sea totalmente, a un país monolingüe y alfabetizado, ¿no? Ahora, esa alfabetización empieza a ser como una cuestión muy discutible, porque es tal la graduación entre, digamos, una persona que es capaz de leer su nombre y una instrucción muy concreta, sí, a una persona que es capaz de leer distintos medios, escribir en distintos medios, analizar, contrastar, discutir, compartir y producir pensamiento, ¿no? Entonces, digamos, creo que la diferencia en este momento es una diferencia en donde dentro de la comunidad de lectores hay una enorme graduación, y me parece que estamos muy retrasados en esa capacidad de producir pensamiento, de analizar pensamiento a partir de la lectura y la escritura. Daniel, una reflexión que se ha hecho en México es una reflexión bastante plana de decir solamente leemos 5 libros o otras encuestas. Tú coordinaste una encuesta reciente sobre patrones de lectura en México, entonces dice, se leen 5 libros, yo he visto otras que decían que 2, otras que 1, pero en cualquier caso se dice leemos poco. El problema es que efectivamente leemos poco. Buena parte de estos son libros de texto obligatorios de las escuelas, pero el problema es que a lo mejor los que leen no leen en realidad, están leyendo líneas pero no están articulando una reflexión profunda. Yo creo que es cierto. Es decir, a ver, por un lado hemos hecho un avance, ¿no? Hay que decirlo con mucha claridad. Hoy en día los libros y la palabra escrita es una situación más común de lo que encontrabas, ¿no? Hay libros de texto gratuitos,
Hay libros de texto. Hubo momentos en donde se lanzaban a formar a la escuela y donde no había libros de texto. Eso no es más de 50, 60 años, ¿no? En procesos históricos, pues es importante tener esa referencia. Es decir, hoy en día en el común de las casas, según la encuesta última, hay alrededor de 50 libros en las casas, ¿no? 50 libros que no sean de texto. El promedio, ya sabes, no es exactamente la mejor medida para hablar de lo que pasa en la realidad, porque siempre es un sujeto medio abstracto. Están 10 personas, uno lee 100 libros y los demás no leen nada, y el promedio es 10 libros, ¿no? Nuestro promedio numérico son 5 libros según el último estudio, ¿es correcto? Sí, 5.8, 5.3, 5.8. Y digamos, perdón por la frivolidad de la pregunta, pero ¿eso es mucho, es poco? ¿Estás contento o estás angustiado? No, yo ni me provoca nada. ¿Pero qué te dice? ¿Qué me dice? Me dice que es más común que antes la lectura, pero me parece que las encuestas hay que leerlas como parte de un proceso. Sí. Entonces las vas leyendo y hay que analizarlas y discutirlas. Y yo creo que lo más importante de las encuestas es los estudios que se hacen alrededor de ella. Y creo en este sentido que... A ver, la mayor frustración que yo tuve cuando sacamos la encuesta nacional de lectura, y que era la primera, ¿no? Fue que pues la prensa solo recogió el promedio. Ni siquiera de las 3 medidas, digamos, estaba la moda, estaba la mediana y estaba el promedio, nada más mencionó el promedio, que era la más abstracta de todas, la más insignificante de todas, por estas cosas que les decía. No hay ningún sujeto que encarne el promedio. Entonces, no hubo una discusión pública sobre eso. Y me parece que el promedio dice cositas, pero hay que discutirlas. Muy bien, estamos en Mesa Cuadrada platicando sobre la lectura, no solamente de obras impresas, sino la lectura de las cosas, con Daniel Goldin, quien es editor, promotor de ciudadanía y preocupado por el tema de la lectura. Regresamos. Regresamos a Mesa Cuadrada. Esta noche estamos hablando sobre la lectura, pero no piense que solamente estamos hablando de libros, sino de una concepción más global de lo que es leer. Leer, aprender, comunicar, en ocasiones aislarse, y cómo esto puede generar comunidad. Y yo diría, aunque no lo ha dicho nuestro invitado, una mejor democracia. Estamos con Daniel Goldin, editor, promotor, actualmente es director de la Biblioteca Vasconcelos. Verónica. Daniel, justamente viendo los datos, ¿no? Digamos los mensajes o la lectura de la encuesta esta nacional que hicieron en 2015, algo que me llama la atención es que la mayoría de la gente el tema de la lectura lo asocia con la escuela, es decir, no es un tema que venga de la familia. Cuando se le pregunta si el padre o la madre les leían de niños, es un porcentaje menor a cuando se dice pues los maestros eran los que nos leían. Cuando se habla de los temas que se trataban en familia, muchos de anécdotas familiares y demás, la parte de hablar de libros o hablar de noticias o hablar de información del mundo, de México, ocupa un porcentaje menor. Eso, digamos, nos pinta un panorama y nos deja el tema de esto de promover o de crear lectores en el ámbito educativo. Y mi pregunta es, ¿cómo lo ves tú o cuál es tu evaluación de si estamos en el ámbito, en el espacio educativo, cubriendo justamente este objetivo, considerando que la lectura no es nada más acumular información y que venimos de un método educativo en México en que todo era aprender de memoria? Se cambia un poco por la formación de habilidades y de capacidades en la idea de que leer más bien es generar pensamiento, como tú habías dicho, generar un razonamiento crítico. ¿Cómo estamos en esa materia?
Me has tocado distintos temas. Una de las cosas que es importante hoy en día, digamos, cerca del 50% de las personas dijeron que recibieron un estímulo en su casa para leer, ¿no? También es muy marcado las preferencias de los lugares para leer, y casi todos hablan sobre la casa como el lugar de lectura, y después, si no me equivoco, la segunda y muy distanciada, el segundo espacio es el medio de transporte. Entonces, la casa, el espacio, digamos, más privado, es un lugar que tiene su importancia, ¿no? Ahora, en cuanto a los modelos educativos, digamos, se puede decir, pasamos de un modelo en donde se privilegiaba o supuestamente se privilegiaba la memoria a un modelo en donde supuestamente se privilegia la formación de conocimiento, la discusión, el análisis, etcétera. Y yo ahí es en donde empiezo un poco a entrar en conflicto y digo, para la formación de pensamiento, para la formación digamos, de ciudadanos, para una sociedad democrática, necesitamos también hablar de lectura en relación con otras actividades, ¿no? En relación, uno, con la escritura, ¿no? Y me parece la encuesta lo está tratando de hablar. Dos, en relación con la capacidad de escucha. Y después con una cuestión que a mí también me parece muy, muy importante, que tiene que ver con la capacidad de ir de una a otra y de regresar, ¿no? El ciudadano virtuoso que uno quisiera que sea el ciudadano de una sociedad democrática, ahora lo digo yo, no solo tú, es un ciudadano que es capaz de leer, de releer, de escuchar, de discutir, de reescribir. Y cuando tú estás escribiendo, tú te das cuenta de que tú, si no escribes nada más dictados, si tú estás escribiendo un texto, pues tú relees, discutes, analizas contigo mismo y eres capaz de desplazarte de distintos lugares dentro de un mismo texto, de analizar distintas posturas en tu propio texto. Daniel, en otro programa de Mesa Cuadrada platicábamos del surgimiento de las redes sociales y de medios alternativos de comunicación, cómo esto está acechando a la cultura escrita, y a quienes veneran que haya nuevas fuentes de comunicación, de información, pero probablemente, ahora que decías que leer nos ayuda a saber escuchar, y saber escuchar es un valor liberal para que haya una discusión comunitaria, las redes sociales probablemente están generando lo contrario. Dejar de escuchar porque estás alimentándote de las mismas ideas que ya traes preconcebidas. Totalmente de acuerdo. Y entonces eso sí es un problema para la democracia. O sea, las redes sociales parecen ser un mecanismo liberal, pero en el fondo a lo mejor la destruyen. Pueden serlo y pueden no serlo, pero creo que no forzosamente una red social es un diálogo. Puede ser un monólogo a muchas voces, pero puede ser un monólogo, y no forzosamente puede ser un trabajo sobre el texto. Leemos cada vez más rápido y muchas veces ni terminamos de leer y ya estamos contestando, ¿no? Y esto se traduce en uno de los bienes más escasos que hay en los países y en México, que es saber escribir. Saber escribir, otra vez, yo supongo que no es solamente escribir letras en un documento, sino es poder expresarse, poder transformar la información en un juicio o en una comunicación efectiva. Eso es un gran problema. Es un gran problema. Mira, saber escribir, no es, en mi experiencia como lector, como editor, yo he editado muchos libros y he escrito, ¿no? Entonces, uno no escribe las ideas que pensó antes, sino que al escribir está produciendo un pensamiento. Entonces me parece que eso es un proceso en donde podemos un poco como entender cómo formar una ciudadanía democrática, ¿no? Es decir, vamos a escribir, pero hay simulaciones de escritura que son, digamos, como escribir las cosas más sencillas, y hay
un ejercicio intelectual que involucra una serie de actividades de lectura también, en donde tú estás produciendo conocimiento y estás produciendo también una comunidad. Pepe. Dos aspectos. Las redes sociales y el Internet han disminuido la lectura profunda como la conocíamos tradicionalmente. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es en torno a lo que hablaba Vero. Ella hablaba de la escuela. La gente lee porque se lo piden en la escuela. Entonces el padre que ayuda al niño y el niño que tiene que llevar la tarea pues tiene que estudiar ahí. Pero hay otro vehículo de lectura, de promoción de lectura, que es la biblioteca. ¿No está pasando ya de moda la biblioteca, puesto que el Internet está sustituyendo a la biblioteca tradicional? Mira, yo estoy en una biblioteca que hoy en día es el segundo espacio cultural más visitado del país. Después del Museo de Antropología. Qué bonito. Recibimos 5.675 personas al día. Hay días de 11.000, de 12.000 personas. Y ahora, ¿a qué viene la gente a la biblioteca? Viene a leer, a consultar, a encontrarse, a discutir, a bailar, a tocar instrumentos, a descansar, etcétera, ¿no? Entonces, creo que obviamente si las bibliotecas se quedan en su función inicial y en una concepción chatita de lo que era, están condenadas al futuro, como las escuelas y como los gobiernos, también podríamos decir, y como cualquiera de las instituciones. Estamos en un momento muy inquietante, muy interesante y que obliga a repensar las cosas. Entonces, yo no diría que la biblioteca está perdida. Lo que sí es muy significativo es que en la encuesta nacional de lectura, la de 2015, las bibliotecas prácticamente no pintan. Y lo contrasto con Estados Unidos. El 96% de los ciudadanos en Estados Unidos piensan que la biblioteca es esencial para su vida. ¿Por qué? Porque la biblioteca es un espacio de encuentro, es un espacio de discusión, es un espacio de comunidad. No solo es un espacio donde hay unos libros seleccionados por otros y que tú debes de leer. Hasta espacio lúdico, ¿no? Claro, porque esto, que es algo muy importante, crea comunidad virtual, pero claramente la experiencia emocional, personal, estética de una biblioteca es algo... La curaduría que tiene una biblioteca. Claro, Daniel, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta conversación sobre lectura. Muchísimas gracias. Gracias a Verónica, gracias a Pepe Ureña y gracias a ustedes. Muy buenas noches.